Y ahora en Mar del Directo vamos a hablar con el médico neuropsiquiatra, con Pablo Bolognesi. Pablo, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Marisol, ¿cómo estás? Buen lunes. Buen lunes para vos también, buena semana. Bueno, vamos a hablar de algo muy interesante, muy reciente también. Vamos a hablar del ganador de La Voz Argentina, de Francisco Benítez. Su historia sin dudas nos conmovió absolutamente a todos, pero también nos sorprende porque él tiene dificultades para poder expresarse, para hablar, pero no se nota absolutamente nada cuando canta, y eso es lo que nos llama la atención y queremos saber cuál es la explicación. Sí, de hecho estamos todos con sueño porque nos quedamos hasta tarde ayer mirando el programa. Sí. Sí, yo decía que iba a ganar, debería haber hecho una apuesta a la producción del programa porque me habían dicho que no. Para mí ganaba, y yo dije, mirá que yo soy músico, yo sé por qué lo digo, bueno. Sí, bueno, vamos a definir primero qué es la tartamudez. ¿Sí? La tartamudez es un trastorno de la comunicación que afecta fundamentalmente la fluidez. ¿Por qué está afectada la fluidez? Por varios síntomas. El más conocido, sin duda, es la repetición, ¿no? Repetición de sílabas por parte de la persona. Pero hay muchos otros síntomas, como las prolongaciones al hablar, el esfuerzo físico, cuesta que salga una palabra, es un esfuerzo con todo el cuerpo a veces para poder decir una palabra, y también los bloqueos en la voz, estas largas pausas para decir una palabra. Es una patología mucho más frecuente de lo que la gente cree, afecta aproximadamente un 70 millones de personas en el mundo, es más frecuente en varones y aparece generalmente en la infancia temprana. Causas. No hay una única causa, como siempre, hay factores predisponentes, algunos factores predisponentes son genéticos, de hecho hay algunas familias en las cuales varios miembros tienen este trastorno, pero después hay factores ambientales muy asociados a la ansiedad, al miedo, a la vergüenza, al estrés, ¿sí? Factores muy relacionados con la cuestión emocional. ¿Qué es lo que vemos en los estudios? ¿Qué está pasando en ese cerebro cuando en la persona que tiene este trastorno? Bueno, lo que vemos en estos estudios funcionales, que yo siempre nombro, en los cuales se ve qué área del cerebro se activa según qué tarea esté ejecutando la persona, por ejemplo la tomografía por emisión de positrones, vemos que hay una menor actividad en el hemisferio izquierdo, en un sector específicamente que se llama área de Broca, que es el sector que procesa el lenguaje, la parte motriz del lenguaje, no la comprensión, sino la ejecución motora, y aparentemente habría una hiperactividad del otro hemisferio, el hemisferio derecho. Algunos dicen que es una hiperactividad compensatoria, y esto no es una cuestión menor, lo de los hemisferios, hace poco hablamos, y decíamos que cómo procesa la información cada hemisferio. El hemisferio izquierdo procesa la información de una forma, decimos que es el hemisferio más lógico, más racional, porque procesa la información en forma secuencial, ¿no? Dato tras dato, como una ecuación, mientras que el hemisferio derecho la procesa en forma holística, en paralelo, y suele ser el hemisferio asociado al arte. Entonces, ¿qué pasa con las personas tartamudas cuando tienen que cantar? La mayoría, esto no es una ley, no son todos, pero la mayoría, en la mayoría de los casos lo que vemos es que al cantar la afección desaparece. Y la gran pregunta es ¿por qué? Claro. ¿Cómo puede ser que para hablar imagino que es tanto problema? Claro, imagino que es una actividad que tal vez a la persona le genera placer, no se le presenta con estrés ni nerviosismo, tal vez ¿tiene que ver con eso? Sí, tiene que ver con eso. Yo lo dividí en 3 aspectos, no es porque esté dividido así, pero para aclararle a la gente. Primero vamos a volver este aspecto hemisférico a la forma de procesamiento. Al cantar, como para todo lo que es procesar el arte se utiliza más el hemisferio derecho, estaríamos haciendo una especie de bypass, ¿no? Del circuito afectado del habla hacia otro sector, ¿no? Estamos controlando la parte de lo dicho desde otro sector cerebral que no está afectado, ¿no es cierto? Después tenemos un aspecto rítmico. La tartamudez afecta la forma de secuenciar el habla, decíamos, afecta la fluidez. Cómo segmentamos, cómo mantenemos un ritmo, cómo segmentamos temporalmente las palabras que vamos diciendo. ¿Y qué pasa al cantar? Primero que la música ya nos aporta un ritmo que podemos aprender. El ritmo ya está predefinido. Claro. Este problema al hablar, los tartamudos, lo tienen fundamentalmente en lo que es la autoexpresión. Cuando uno canta, la letra, el ritmo, ya está predefinido, no hay autoexpresión.
e interpretan aquello que ya está listo. Entonces no hay que andar procesando el habla. Pero lo que vos decís para mí es fundamental, el aspecto emocional. Las emociones que en el habla pueden ser un obstáculo, ¿no?, en la música se transforman en facilitadoras. Vimos que las emociones, sobre todo las negativas, miedo, vergüenza, ¿no?, ansiedad, estrés, se asocian con el origen, se asocian con incrementan los síntomas de esta patología, son factores ambientales, pero ese mismo aspecto emocional, cuando la persona pasa a procesar primero el hemisferio derecho y tener emociones más positivas, más agradables, más placenteras, como cantar, ese aspecto emocional que es disruptor y que es entorpecedor, acá se transforma en un aspecto facilitador, y que si a eso le sumamos que tenemos ritmo y letra predefinida, se libera toda esa tensión existente y los músculos fonatorios se liberan para hablar en forma mucho más fluida. Claro, ¿sí? Era muy notoria la diferencia, ¿no?, cuando él cantaba y al momento de que le anuncian que es el ganador, que realmente no pudo expresarse, fue demasiada presión en sí por el resultado. Se estaba dando cuenta que era el ganador de semejante concurso. Y a su vez, en ese momento, tratar de pensar qué era lo que tenía que decir. No se pudo expresar. Unos minutos después, ya más tranquilo, sí lo pudo hacer, pero se notaba bastante. No podía hablar. No podía hablar. Él, cuando se presentó al concurso, también contaba que esto apareció a sus 6 años, que él lo sufrió mucho y que la música lo salvó. Claro. Sin duda, vos sabés que es un recurso terapéutico muy usado, ¿no?, el de la música. Es una de las terapias más conocidas. Los fonoaudiólogos usan muchos abordajes, obviamente, es un tema de ellos, yo no me voy a meter acá. Pero una de las maneras de tratar esta patología es recurrir a la música, a entender el ritmo de la música. Incluso van achicando muchas veces las secuencias, los tonos, los van haciendo cada vez más cercanos hasta que sea una especie de discurso de un solo tono, como una metáfora de lo que es la música para hablar. Fue usado muchas veces, y vos sabés que hay muchos personajes famosos que han reconocido que han tenido este problema y que la música los ha salvado y los ha ayudado mucho. Yo estaba buscando ayer, no pude chequear, capaz que alguno no sea así, pero hay muchos cantantes famosos. Uno de los más conocidos es Ed Sheeran, por ejemplo. Y Marc Anthony. Marc Anthony, Noel Gallagher de Oasis, B.B. King, y también actores que han recurrido a este recurso, por ejemplo Bruce Willis, Nicole Kidman, Marilyn Monroe, y muchos personajes famosos. Tenemos una película muy conocida que se llama El discurso del rey, que habla del rey Jorge VI, que asume, creo que al principio de la Segunda Guerra Mundial, muere el padre y él pasa a tener que dar un discurso radial a partir de la declaración de la guerra o algo parecido. Bueno, y es muy ayudado por un fonoaudiólogo. Winston Churchill también dicen que tenía este trastorno, Charles Darwin, Napoleón Bonaparte, Isaac Newton. O sea, mucha gente quizá en esa época no se recurría al recurso de trabajar musicalmente, pero bueno, creo que lo más importante es esto, ¿no? Cómo esa carga emocional, vos fijaste en este chico ayer, la carga inmensa emocional que tuvo al enterarse que había ganado, porque no solamente son emociones negativas a veces las que entorpecen, por eso digo, no es solamente el aspecto emocional, también es el aspecto del hemisferio que está procesando la información, también es el aspecto de que la música tiene un ritmo, una melodía, un texto predefinido, pero como el aspecto emocional tiene un impacto altísimo, ¿no?, a la hora de entorpecer o de facilitar el funcionamiento de estas personas. El otro día hablaba con una amiga mía que es musicoterapeuta, y ella me decía mucho, una frase que me quedó, ella me decía: lo que obtura la fluidez de la voz hablada es el transporte de la voz cantada. Y yo creo que con eso nos tenemos que quedar. La música es maravillosa, lo digo como músico, aparte de médico que soy. Sí. Creo que la música nos salva en muchos aspectos. Uno de esos aspectos es este. Perfecto, y nos quedamos con eso también, Pablo. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, un cariño. Nos vemos la próxima. Allí hablábamos con el médico neuropsiquiatra Pablo Bolognesi.